¿Cómo están todos? Muy buenos días. Damos comienzo a nuestra segunda clase de la cátedra Proyectos Artísticos y Culturales 2. Y noticia en desarrollo, voy a volver a reenviarles el plan de asignatura porque ayer recibimos correo electrónico por parte de la universidad que hubo un par de cambios, fechas especialmente aquellas destinadas a la coordinación académica salud mental. No afecta directamente la fecha de entrega de las evaluaciones de los trabajos prácticos, pero de todas formas para mantener un orden metodológico y ustedes puedan organizarse con sus tiempos, se las voy a volver a compartir. Es cuarta vez que lo rehago, así que ya parece cuento de nunca acabar. Poquita paciencia, ha sido más conflictuado de lo que pensábamos este inicio de segundo semestre, ya con mayor eh, flexibilidad y libertades gracias a los avances de la pandemia. Am, Creo que aquí lo importante es saber ser responsable, cuidar a la familia, no exponerse y en la medida de lo posible tratar de llevar actividades al aire libre cumpliendo con los mínimos estándares de salud. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca el día de hoy. El menú para el día de hoy está orientado a poder desarrollar algunos tips, algunos conceptos, algunas nociones básicas eh, que van a ir orientados a que ustedes no pierdan el rumbo cuando estén formulando proyectos. Es muy común que cuando uno comienza una iniciativa y ha desarrollado ya sea métodos de diagnóstico como aquellos que vimos en el primer semestre, o la pasión los lleva a querer satisfacer alguna necesidad o cumplir algún sueño, tienen claro dónde quieren ir. Y eso es base, es fundamental, es lo básico para poder tener proyectos exitosos. Pero es normal que todos nos empecemos a ir por las ramas. Todos comencemos a dudar. Quizás muchas veces el proyecto, la idea es demasiado grande y nuestra ambición no nos lleva a poder evaluar correctamente que nuestra idea es un conjunto de pasos. Es decir, no podemos comenzar con el final, con el objetivo final. Debemos ir construyendo hitos, instancias, etapas que van a permitir consecuencialmente alcanzar el siguiente nivel, el siguiente peldaño de evolución de nuestra idea. Por lo tanto, el día de hoy lo que vamos a revisar son precisamente algunos vicios con algunas enseñanzas que hacen factible poder desarrollar proyectos que tengan sentido y que ustedes puedan formular esos problemas y redactar y expresar, comunicar esas soluciones o desafíos de forma concreta. Y bueno, son siete tips, siete consejos que van a estar presentes en todo el presente semestre y por el resto del tiempo que ustedes estén vinculados con proyectos artísticos y culturales. Comenzamos con el primero y que dice relación con la necesidad de que deben tener claridad del problema y deben tener claridad con respecto a la forma como expresan ese problema. Quien se explica, o mejor dicho, la frase
quien explica, se complica. Entre más verborrea, entre más palabrería, entre más fuego artificial tenga una presentación de una idea, se corre el riesgo de irse por las ramas. Y esto generalmente se da cuando la idea no ha madurado, cuando seguimos pensando en una gran meta y no nos hemos podido sentar para meditar a fin de reconocer si es que existen etapas previas. Y cuando nos va mal, nosotros le echamos la culpa al empedrado. Nosotros culpamos al jurado, culpamos al fondo, todos son corruptos, siempre son los mismos. ¿Quién evaluó? ¿Cómo a mí me van a evaluar de esa forma cuando soy un artista, un trabajador, un gestor que ha ganado tantos proyectos? Y de verdad, cuando uno está desde la postura del evaluador, muchas veces se dice, se escribe demasiado. Y al momento de generar la síntesis, parece más una excusa, una búsqueda por rellenar caracteres y finalmente nunca apuntan a la necesidad que se busca satisfacer o aquella necesidad o desafío que se proyecta cumplir, ejecutar. Y eso también pasa por otro problema, no solamente por la incapacidad de comunicar el problema. Por eso son tan importantes las herramientas de diagnóstico. El árbol de problemas, Scamper, también podemos definir bajo esa misma línea el mapa de actores. Vimos cuál importante era desarrollar en diferentes escalas de acuerdo a la necesidad del proyecto el DAFO, el CAME, las 5 fuerzas de Porter y otros elementos de diagnóstico que te van a permitir precisamente identificar el problema e ir con claridad a proponer una formulación que sea de rápido entendimiento y que tenga la capacidad de atraer la atención o de informar cuáles son las motivaciones a la primera lectura. Porque aquí hay que bajarse de la nube. La propuesta que uno está presentando es una de miles. Y los evaluadores, con el tiempo, van determinadamente a leer algunos párrafos, algunas eh, partes de la formulación e inmediatamente se pueden hacer una idea general de lo que se busca satisfacer, si está claramente identificada la necesidad y los medios cómo se quieren satisfacer. Entonces, tienen que sacarse de la cabeza lo primero, que el culpable es uno, no el fondo, no el jurado. Y especialmente en el mundo artístico es una de las grandes debilidades que contamos, nuestro ego. Y en general a las personas no les gusta que le digan que el trabajo o la idea no satisface. A nadie le gusta ser rechazado. Pero bueno, el problema de los proyectos, sea cual fuere la línea de financiamiento o la idea que se esté proponiendo, eh, siempre corre el riesgo de que no se acepte, no se seleccione por alguna razón. Esto es exactamente lo mismo que una relación de pareja. No es problema del otro que no esté enamorado. Y uno lo que hace es proyectar y culpar al otro porque no siente lo mismo que uno. Yo lo veo exactamente de esa forma. El problema no eres tú, como dice la vieja broma del rompimiento amoroso. Soy yo. Y si comenzamos a trabajar los proyectos desde esa perspectiva para ir mejorando, estamos dando un gran paso.
Porque finalmente nosotros tenemos que ponernos en el lugar del otro para proyectar, para desarrollar un proyecto, no en el capricho de uno. El capricho de uno muchas veces satisface una necesidad puntual, pero transforma un proyecto o a una idea que es financiada simplemente a un fuego artificial. Se va a quemar en un par de segundos y no va a tener mayor sustentabilidad ni sostenibilidad en el tiempo. Por lo tanto, identificar los problemas está vinculado necesariamente con la capacidad de darle poder y energía a las soluciones. Nosotros tenemos que plantear los proyectos siempre desde una perspectiva del otro para poder comprender inclusive hasta la estrategia de qué es lo que desea, qué es lo que necesita, qué es lo que busca la institucionalidad pública. Les pongo un ejemplo. Actualmente todas las líneas de financiamiento de fondos culturas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio está favoreciendo, privilegiando eh, una política de puesta en valor del trabajo de la mujer, de las gestoras, artistas, cultoras. Y las bases señalan claramente de que va a existir una mejor ponderación de aquellos proyectos que sean conformados por mujeres o que su equipo de trabajo sea conformado mayoritariamente por mujeres. Ya los fondos te están dando una señal. Y si somos 5 varones que postulamos el proyecto y no somos seleccionados, el ministerio es el malo. El evaluador no quiso, no sabe, me odia. Siempre los mismos. Y van a decir, oiga, amigo, ¿vio las probabilidades que usted tenía de poder ganar en igualdad de condiciones? La política de los fondos de este año está destinado con una perspectiva de género, por todo el tema del COVID, por todo el tema de la empleabilidad para el sector femenino, por un tema de reivindicación histórica, por un tema de preocupación social, lo que quiera. Esas son las reglas. No le eche la culpa al empedrado. Aprenda a leer y aprenda a ser estratégico. Le estoy poniendo un ejemplo claro de cómo podemos identificar problemas y no precisamente caer en el segundo gran error que uno comete al formular proyectos, que es enamorarse de la propia idea. El hecho que nos enamoremos de nuestra propia idea no deja de ser un tema bastante complejo, porque finalmente a nadie le gusta que lo rechacen. Esto se traduce en algo muy básico. La primera idea, la primera solución debe someterse a un diagnóstico, a una evaluación, a una prueba de ensayo y error. Por lo tanto, uno tiene que estar abierto y ser receptivo a las ideas, a este proceso de creación. Recuerden el músculo de la creación, de la creatividad, que se puede manifestar perfectamente en otra herramienta de diagnóstico como es el brainstorm, la lluvia de ideas, donde cada persona va entregando una mirada desde su perspectiva, desde su conocimiento, desde su experiencia, desde la técnica, el arte que ejerce, desde su propia experiencia de vida, para que esta idea mejore. Si ustedes se centran exclusivamente a que su fórmula es la correcta, lamentablemente también corren un alto riesgo de subirse al Titanic y que el barco se hunda. Porque finalmente nosotros lo que tenemos que buscar es colaboración. Ninguno es capaz de desarrollar per se proyectos. Leonardo da Vinci hay pocos, Stephen Hawking hay pocos. Todos necesitamos de alguien y carecemos de algo. Por lo tanto, la conformación de equipos de trabajo y de confianza en base al fiato, esto es lo mismo que cuando ustedes conforman alguna agrupación musical en cualquiera de sus estructuras. Fiato, confianza. El hábito hace el monje.
Entre más practico, mejor soy. Y mientras menos dejo espacio a la especulación, más probabilidades de éxito voy a tener. Entonces, aquí nosotros tenemos que estar constantemente disponibles para poder conservar una inclinación hacia la búsqueda del problema real y trabajar para ello. Y para eso necesitamos equipos. Para eso necesitamos tener nuestros sentidos abiertos a nuevas propuestas, a nuevas ideas. Que la soberbia y el ego, la vanidad, no nos gane la pulseada, porque al final del día, insisto, todos somos buenos en algo, pero no todos somos buenos para todo. Por lo tanto, no se enamoren de su idea. Si vemos una iniciativa, ahora ya estamos viendo nuestra tercera consideración, tip, consejo, está Profe, orientada. Sí, adelante, te escucho. ¿cómo no se enamoren de su idea? Porque te enceguece. Si tú piensas que determinada forma de hacer el trabajo es la correcta y no sales de esa postura, muchas veces es probable que choques en roca y sigas insistiendo de la misma forma porque tú entiendes que esa forma es la correcta y te cierras a escuchar otras alternativas, otras opciones. Es enamorarse. Cuando tú te enamoras, te encedeces. Puede ser muy bonito, puede ser muy maravilloso, puedes sacar lo mejor de ti, pero finalmente siempre necesitas tener otro que te corresponda. Por lo tanto, si estás enamorada de ti mismo, de tu propia sensación, de tu propia idea, difícilmente vas a poder compartirla con el otro porque el otro no es partícipe, no entiende, no comparte, ni tampoco aporta a que esto crezca. Al igual que el amor, es una metáfora, necesitas de otro para poder ser feliz. Y si tú te enamoras de esa idea, lo que en el fondo te estás enamorando es de ti mismo, de tu propia vinculación. Y eso no te va a permitir jamás poder tener otra visión, otro aporte, ayuda de otros, para Que pensé que... que iba como al tema de como de convicción. Es que para mí eso es no, como enamorarse, pero no, pues no tiene nada que ver. Es que dentro no, de la convicción uno tiene que ser flexible, pues si ya te rechazaron en todos lados, es como ya algo estoy haciendo mal. Ya no, está bien, está bien. Le sí, iba a discutir, pero no, está bien. sí, pero esa es la idea. O sea, el problema no eres tú, soy yo. Esa vieja máxima de las historias amorosas. En este caso opera de la misma forma. Si tú te eres enamoradizo de tu propia idea y eres enamoradizo de lo que tú sientes con tu idea, no vamos a llegar a ninguna parte. Porque nunca me vas a escuchar, nunca me vas a poder comprender hacia dónde queremos apuntar con la satisfacción de la necesidad. Profe, Adelante, Kevin, ¿cierto? sí, profe, tengo una Sí. consulta, no respecto, o sea, sí respecto a la clase, pero no con lo que está pasando ahora. Es que estaba viendo el portal ¿Mm? y este ramo no me aparece inscrito y yo lo había tomado al principio y ya no me sale. Y tampoco me llegó el correo para entrar a la clase ni nada de eso. Perfecto. Claudio Nazar Miranda, con el profesor Claudio, para que te Ya, puedan incorporar al, para que te puedan incorporar al módulo. Yo de ahí saco la base de datos de los correos electrónicos para compartirle el enlace o el material que se va a evaluar. Por lo tanto, ojo con eso, para que pueda coincidir la inscripción del ramo que aparece en la plataforma de asignatura, la inscripción de asignatura con el módulo. Así que para que, se lo mandas con copia a mí, para que estemos ahí ya, al profe, tanto con el tema y yo te pueda también sumar al hilo de correos que cada semana les comparto a la clase. ya, profe, gracias. Por nada, Kevin. Volvemos a este otro tip que tiene que ver también con los emprendimientos.
Eh, ¿no nos han dado cuenta que también esto está muy unido con el tema de enamorarse de la idea y no salir de esa lógica que hay personas que siguen inyectando recursos a una idea que no funciona? Pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Uno tiene que tener la capacidad para decir basta. Y eso está muy de la mano con las habilidades y las competencias que ustedes adquieran para construir los presupuestos de los proyectos. Muchas veces cumplimos a través de los presupuestos, buscamos satisfacer caprichos y no necesidades. Muchas veces. Y se ve regularmente, por sobre todas las cosas, en los FNDR, porque es más variado el tipo de organización o de gestor que participa en él. Que, a modo de ejemplo, formulan pésimamente un presupuesto y proponen viajar de gira regional a Calama y se olvidan de los seguros de viaje o no incluyen el pago de los peajes o piden combustible y terminan arrendando una van. Por lo tanto, ¿dónde poner la plata para que se multiplique? No necesariamente desde una perspectiva económica, sino para que sea eficiente el gasto, es otro elemento importante dentro de la formulación de proyectos. Si no es el más importante, es uno de los más importantes, porque finalmente nosotros podemos tener una capacidad exquisita de resumir ejecutivamente la idea y de poner en práctica las justificaciones, las actividades, mencionar con claridad el objetivo general, los objetivos específicos y llenar de flores esta altruista, filantrópica, artística, cultural propuesta, pero si no sabemos dónde poner la plata, ni cómo invertirla, ni cómo gastarla, o somos demasiado eh, generosos con algunas partidas, vamos derechamente al desastre, porque finalmente la idea, que es buena, se selecciona, se entrega el financiamiento y jurado, quien selecciona, parte de la base de que tú fuiste responsable en cotizar, explorar las alternativas del mercado, buscar los colaboradores con los cuales pudieras generar un canje, alguna donación, algún aporte, patrocinio, auspicio, y está confiando en que dichos recursos fueron estudiados para la concreción de una idea. Entonces, de repente te encuentras regularmente modificando presupuestos, tratando de encontrar eh, material extra y te terminas perdiendo, te extravías, te nublas y finalmente el dinero sale de tu bolsillo. Y cuando el dinero sale de tu bolsillo es porque el proyecto está mal planteado, mal formulado y está mal ejecutado. Eso supone, en teoría, y debiera ser así, que tú estás solicitando recursos para poder ejecutar. Te subvencionan para poder materializar una idea, porque no cuentas con el dinero para aquello, o no te alcanza el dinero para aquello. Y si empiezas de la subvención a meter la mano a tu bolsillo, es porque algo malo está pasando. Por eso es importante poner la plata para que se multiplique. Y otro elemento que nace de este axioma, de este concepto, es el hecho que ojalá que todos los proyectos que ustedes formulen sean la fase uno de una réplica constante que vaya incrementando, que vaya permitiendo un crecimiento constante de la idea que ustedes plantearon. Que no se queden en el eventismo, en el eventito,
en lo chiquitito, sino que sea el primer paso de múltiples acciones financiadas que vayan construyendo un gran relato, una gran historia, porque finalmente las financistas, ya sean estos filántropos, bancos, Estado o los mismos colegas que se quieren asociar, se sienten atraídos y seducidos por la historia, por el relato, por lo que seduce. Por lo tanto, también es importante no solamente verlo desde una perspectiva material, el hecho de que se multiplique la buena idea, sino que también a través del aura, del espíritu, del alma que ustedes pueden influir, entregarle a la iniciativa que están desarrollando. Ahora, regresamos un poquito a un tema más práctico Profe, de... Sí, adelante, escucho. antes de que siga, que quiero hacer hincapié en una parte del financiamiento de los proyectos. Sí. Eh, para eso lo quiero poner en una situación, o sea que al menos me parece a mí muy recurrente, por suerte nunca me ha pasado en temas financieros, Ujú. pero ¿qué sucede al momento de, y para eso también quiero retomar un poco los contenidos del semestre pasado, qué sucede al momento de ya tener una red de ayuda en cuanto a lo que es un proyecto? Y teniendo obviamente esa red de ayuda que también se vea financieramente involucrada en el proyecto, ¿qué pasa al momento de que esa red de ayuda empieza como a, entre comillas, bajarse del proyecto de una manera así como muy precipitada? Porque al menos a mí me ha tocado ver esas cosas así como en carne propia, si se quiere decir, y es como algo a lo que nunca he sabido cómo responder respecto a esa situación. No sé si me voy a explicar bien. Sí, te diste a explicar bien. Es Ya. decir, cuando tú comienzas a ejecutar, voy a volver a la lámina anterior para que no nos... Tú te proyectaste porque te prometieron apoyos, se comprometieron a futuro en participar de la idea, de apoyarte, financiándola o participando en ella. Yo creo que aquí una de las cosas más importantes, am, y ya es un tema un poquito más avanzado en cuanto a la ejecución de proyectos, es que lo ideal es que tú desarrolles proyectos con personas que te entreguen seriedad. Yo creo que cuando estamos ejecutando o tratando de desarrollar una idea que uno le motiva, lo moviliza, eh, tienes un sentido de pertenencia con respecto a ella. Por lo tanto, la vas a cuidar. Y evidentemente que tú vas a buscar, en primera instancia, desarrollar esa idea con las personas afines, con las personas de tus afectos o con quienes tú has trabajado mucho tiempo y has generado fiato. Una de las cosas más difíciles para poder ser exitoso en los proyectos es precisamente tener siempre en evaluación esa instancia. ¿Por qué te lo planteo? Porque en la confianza está el peligro y al final del día, quien moviliza el motor de la idea eres tú. Y en la confianza puedes encontrar el peligro porque la amistad o, por otra parte, la confianza puede verse defraudada o que no esté a la altura de las expectativas que tú planteas, porque finalmente la conformación del equipo de trabajo es importante desde el momento que tú logras transmitir bien la idea. Eso como preámbulo, eso es como la primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta es cuál es la solución. Yo creo que tú siempre debes considerar un proyecto y cuando estás buscando el financiamiento principalmente, no confiar, no confiar. Es decir, si tú, es un tip, si tú, por ejemplo, vas a grabar un disco, lo primero que se me vino a la cabeza en estos momentos como ejemplo, podría haber otro mejor, y tú consigues que tu partner, tu amigo,
tu compañero de toda la vida te va a facilitar gratuitamente el estudio de grabación para hacerlo, tú dile, fantástico, muchas gracias, la carta de apoyo, de compromiso, pero inclúyelo igual en el proyecto, inclúyelo igual. Y ahí está la forma como tú planteas ese apoyo, esa gestión, ese aporte. En ese sentido, tú puedes aportar que tu compañero, tu partner, sea gestión, un aporte valorizado en recursos, en asesoría, pero no la hechura, la acción, la ejecución, lo material, la grabación propiamente tal, arrendar el espacio y las horas a hombres para grabarlo. Es decir, no pongas todos los huevos en una canasta. Proyecta la iniciativa cubriendo todos sus costos y aquellos aportes que puedan nacer por la más buena onda, por un convenio, por un aporte, por una cualquier situación de colaboración, que sume, no que sea parte esencial de la iniciativa. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo súper claro. Supongamos que no hay malas intenciones, sino que hay cambio de las condiciones, el COVID. Eso te cambió absolutamente todo. Y muchas personas no pudieron cumplir con los aportes, no porque no quisieron, es porque no pueden. Sus negocios quebraron, los precios subieron, incrementaron los costos de logística, a veces motivos económicos, sociales, personales, familiares, lo que fuera, y no te pueden cumplir. Y tú tenías completamente centrado buena parte de ese apoyo en ese aporte, y ahora desaparece. Y es parte esencial o estratégico o importante o era la guinda de la torta de tu proyecto. Y todo se cae, se derrumba el castillo de naipes. Por eso es importante que en la formulación de proyectos puedas considerar todo lo que necesitas y si existe algún aporte o algo que te va a sumar o que te están ofreciendo participar, porque también recuerda siempre que siempre van a haber personas que se van a tratar de colgar de las buenas ideas. Siempre van a haber personas que van a verte brillar y van a tratar de sumarse como encantadores, con chamullitos, con cuentos. No, si yo lo puedo, si 300 lucas y yo lo hago. 300 lucas y volaron. Por lo tanto, también tengo en consideración aquello. Espero haber respondido de la respuesta porque era como bien práctica. ¿Qué hago con el tema de cuando se me caen las personas que tenía comprometidas? Siempre tienes que tener considerados los recursos financieros en el proyecto. Y si hay algún aporte, buena hora, buena onda, pero siempre tienes que ser objetivo y mantener ahí la platita debajo del colchón para evitar cualquier problema que se te genere en el camino. No vamos a ver en su momento, pero es una muy buena idea porque es práctica y es un tema súper fuerte en los proyectos que lleva a peleas de incumplimiento. Yo te pagué, tú no hiciste, tú te comprometiste, no me cumpliste, yo esperaba que tú lo hicieras de mejor forma, mira los otros trabajos que entregas y a mí me lo hiciste a la rápida. Pasa, porque al final de cuentas, como dice, prometer es fácil, cumplir difícil. Espero haber respondido a tu pregunta y si no lo fue, vamos a tener bastante rato como para volver a tratar de centrar quizás la orientación en caso de que sea necesario. Sí, profe, la respondió súper bien. Muchas gracias, Muchas me gracias, quedó súper muchas claro. gracias. Vale, siguiente tip, no se compliquen, díganlo en simple y no se tomen más de un minuto. Díganlo simple, háganlo fácil. ¿Saben por qué? Porque se han dado cuenta que muchas veces golpean puertas, presentan proyectos y les dicen que no, les dicen que no, les dicen que no. Y otra vez vuelvo al tema atrás. El problema quizás no es el empedrado, no es el camino, sino que es uno mismo el que no transita bien, no expresa bien. Por lo tanto, decirlo en simple, y acá pues se me estaba arrancando la idea de dónde quería llegar, la traigo de vuelta,
¿No le ha pasado que las tertulias, carretes, conversaciones con amigos, cuando están soñando, pensando, les salen las ideas súper fácil? Porque les nace de adentro y lo dicen en simple y lo hacen fácil. Yo quiero formar una banda, yo quiero hacer esto otro. Y cuando llega el momento de exponerlo, se les acaba la inspiración, la capacidad de poder transmitir la idea. Practiquemos el mantra de decir lo simple y hacerlo fácil, porque finalmente nos vamos a encontrar con una situación bastante particular. Eh, Muchas veces las oportunidades pasan, están frente a nosotros. Eh, la niña buena, el chico bueno que a uno le gusta está ahí y uno anda pendiente de otras cosas y no las toma en consideración. Con los proyectos pasa lo mismo, con los financistas pasa lo mismo. Entonces uno tiene que estar siempre viviendo el proyecto que uno quiere desarrollar, pero diciéndolo en simple y haciéndolo fácil para que cuando uno lo comunique, motive, irradie la energía que uno está creando, que está ejecutando, que está desarrollando, las personas puedan ver mucho más allá, motivarse y quizás encontrar esos 15 minutos de fama, que podría ser menos, inclusive pueden ir un día caminando por la universidad cuando regresemos y se encuentran con un profesor o con un exalumno que va a dar una charla y dice, hola, ¿cómo tú vienes a la charla? Sí, yo quiero hacer un proyecto de, no sé, de investigación de música regional, porque yo tengo esto, tres, tres. Y ustedes lo comentan como si nada. Y fueron los 15 minutos de fama y se encontraron con la persona que iba a entregarle las herramientas y que su convicción, su motivación lo sedujo. Y esa es la capacidad de decirlo en simple, hacerlo en fácil y contar precisamente todas las necesidades y sueños del proyecto de una forma rápida. Ahora, esto tiene mucha relación con lo que estábamos comentando anteriormente, que decía relación con la capacidad de adaptarse, con la capacidad de identificar el problema, de decirlo claramente, de saber hacia dónde apunta el proyecto. Esto es como la consecuencia práctica de ese comentario. Decirlo simple, hacerlo fácil. Entre más palabras, muchas veces, insisto, el que mucho abarca, poco aprieta, y muchas veces demasiados conceptos no son tomados en cuenta porque aburren, cansan la lectura. Y eso es una realidad. Ahora, esto tiene que ver con el hecho de no enamorarse de su idea, porque uno tiene que ser crítico y estar constantemente evaluando la propuesta que quiere desarrollar. El evaluador, el jurado, el profesor te va a evaluar la idea, pero mientras tú la estás desarrollando tienes que tener y construir la capacidad de estar constantemente usando la sana crítica. Porque no podemos nublarnos por el romanticismo, por la utopía, por las buenas intenciones, por los buenos fines del proyecto que queremos desarrollar. Porque eso es lo que creemos nosotros. Y volvemos nuevamente a otro trip que mencioné hace unos segundos atrás. Hay que ponerse en el lugar del otro, tanto del que te va a evaluar, tienes que ponerte en el lugar del equipo de trabajo, tienes que ponerte en el lugar del público, tienes que ponerte en el lugar de las condiciones, tienes que evaluar, diagnosticar tu espacio. Porque si tú te dejas llevar exclusivamente por los buenos fines o por tu motivación, por tu enamoramiento del proyecto, se puede cuestionar rápidamente cuáles son los beneficios, el aporte, qué estás entregando a la sociedad, qué beneficio estás brindando al usuario, qué producto le estás entregando al consumidor,
¿Qué creación artística, su calidad, su cualidad le estás brindando al público? Entonces, tienes que utilizar algunos verbos, tienes que responder algunas preguntas constantemente y que están definidas por las más básicas del diccionario. ¿Qué, por qué, quiénes, cuándo, cuánto, dónde? De esa forma podemos construir a partir de una constante crítica. Cuando hablamos de crítica, aquí no, la crítica no es ni constructiva ni destructiva, la crítica es crítica. La forma como se expresa y la orientación es la que define un concepto que al final le colocamos esa, como en todo en Chile, eh, eufemismo de constructiva o destructiva. Crítica es crítica, uno tiene que ser crítico. La crítica es un análisis pormenorizado, diagnóstico, fundamentado con respecto de algo que está ocurriendo. Y para poder abordar los proyectos tenemos que ser críticos con nuestras propias ideas. Es difícil, sí, es difícil. Este es un ideal. Ojalá que todos pudiéramos tener esa capacidad que tienen algunos proyectistas de no enamorarse de su idea y de ser críticos y de no hacer vista gorda de cuáles son los puntos débiles de una propuesta por el solo hecho de querer ejecutarla o llevarla a cabo. Por lo tanto, los puntos críticos es importante reconocerlos. Y acá donde está la autoevaluación, el control constante de las actividades y de los procesos, que también los vamos a ver llegado el momento cuando estemos construyendo las actividades. Esto va de la mano por el hecho de preferir los plazos cortos que los largos. Y era algo que les comenté al comienzo de la clase. Tratar de esta crítica, esta capacidad de observación de tu propia idea, tratando de ser lo más objetivo respecto al diagnóstico. Por eso es tan importante también contar con otras miradas, tener un buen equipo de trabajo, porque te va a permitir no enceguecerte. Debe tener la capacidad, debemos tener la capacidad de poder establecer que una idea es mejor ejecutarla en plazos cortos. Te los pongo de un ejemplo bastante simple. No nos dejemos, no nos dejemos enceguecer, encantar para replicar grandes eventos o grandes acciones. Ese evento, esa acción, es el resultado de una constancia, de un trabajo minucioso, permanente, sostenible, que para llegar a ese punto de luz que todos admiramos, ha debido desarrollar, ejecutar, implementar una serie de hitos, una serie de elementos, de instancias, de acciones, de proyectos, cuya suma en el tiempo permite tener este gran resultado. De esa forma, nosotros podemos desarrollar actividades que sean concretas, actividades que vayan sumando hacia la consecución de ese fin, ser metódicos, ser constantes, ser por sobre todas las cosas ordenados de forma tal de que podamos desarrollar en un mediano y largo plazo la consecución de, de, de actividades. Esto es como, se lo vuelvo a señalar, va a ser un poco más largo el proceso, pero es otro ejemplo que se me viene a la mente. Vuelvo con el tema del disco. Eh, Hay que trabajar, y es un proceso de método. Entonces, creo que una de las cosas más importantes dentro de este proceso es tener la capacidad de establecer metas cortas, proyectos pequeños, para que luego puedan ensamblarse y armar una gran sinfonía.
Es lo mismo. Pensemos en una orquesta. Cada una de las familias ensaya, cada uno de los músicos tiene su historia, cada uno ensaya parciales, luego ensamblan, vientos por un lado, bronces por otro, cuerdas por otro, hasta que llegan los ensayos generales. Es todo un proceso, y ese ensayo general va a ser 1, 3, 4, 10, 20 veces, hasta que tengamos el primer ensayo con público y luego venga el estreno. Es exactamente lo mismo. No, no podemos decir, ya muchachos, ustedes están contratados el día de mañana, X Sinfonía, 3.000 personas. Siendo profesionales, créanme que lo van a poder ejecutar. Pero ustedes bien saben que la calidad no va a ser de las mejores, ni se va a poder alcanzar los niveles de ejecución, de interpretación deseables si es que se hubiese vivido todo este proceso metodológico de ensayo, de estudio, de práctica en familia, ensamble y tutti. Es lo mismo. Los proyectos se pueden ir construyendo de esa forma. Plazos cortos, acciones cortas. De esa forma también ustedes ganan un sentimiento de ir avanzando, de ir ganando cosas. Finalmente, creo que hay algo que deben tener siempre presente, que el factor humano de los proyectos es importante porque finalmente es lo que le entrega espíritu, alma y trascendencia. Cuando ustedes lideren un proyecto, cuídenlo, proyectenlo, rieguen el jardín constantemente, no se queden en el evento, no se queden exclusivamente en el lanzamiento o en una presentación. Sean constantes. Constancia, la constancia es base del éxito. Sean persistentes. Pongan a disposición la creatividad para que precisamente esa acción que mencionaba recién de ir de evento en evento, hito en hito, proyecto en proyecto, vaya sumando y generando un gran resultado. Porque finalmente se premia la constancia y se premian las grandes ideas. Pero esas grandes ideas, les insisto, requieren de equipos de trabajo, requieren de la capacidad de escuchar, requieren de la capacidad de ser crítico, requieren de ponerse a disposición de las personas, no ensimismarse, no enamorarse de la idea y constantemente estar ejecutando actividades que le permitan dar vida al proyecto. Pizza, Filsic, identidades, Festival de la Luz en Tocopilla, tantas otras expresiones artísticas, multiculturales, nacen de un hacer, de un aprender haciendo constantemente, de diferentes espacios, de diferentes gestores, de diferentes actividades, y que le han permitido ser referentes. No porque dijeron voy a tener un festival, sino porque fue una suma de acciones que crearon ese festival y que le dieron vida. Y cuando ese festival, ese espacio de creación, de difusión, de circulación, de residencia artística, ya está establecido, sigue creciendo, sigue generando nuevos vértices, nuevos mini proyectos que lo van alimentando. Y la idea se nutre de diferentes formas. Y por eso, y con esto concluyo, es tan importante tener la capacidad de poder ser un gestor cultural que se pueda mover en el mundo público y en el mundo privado, que pueda trabajar en corporación, fundación, formar sus propias organizaciones, de forma tal de que pueda acceder a la banca privada y a la banca pública, porque no todo es financiamiento público, no todo es fondar, ni todo es FNDR. También uno tiene la posibilidad y la potencia de optar al mundo privado
cuando las ideas han madurado y cuando ya hemos dejado de pensar en eventos y nos proyectamos en el futuro. Esta es la introducción a lo que vamos a trabajar durante este semestre. Creo importante reiterar que vamos a trabajar sus proyectos individuales. Esas son sus pruebas. Las pruebas las ponen ustedes. Yo coloco los parámetros. Por lo tanto, están todos invitados a desarrollar sus ideas y llegar a final de semestre con una formulación lo más cercana a un eh, evento real. Así que desde la próxima clase nosotros vamos a trabajar el primer análisis para definir quiénes, qué, cuándo, cómo, dónde, con el lienzo Canvas, que es algo que viene del mundo comercial, pero que les va a permitir tener una matriz que les va a facilitar el desarrollo de todos los aspectos técnicos, teóricos y prácticos de la elaboración de su proyecto. Así que quedan abiertos los micrófonos por si tienen alguna duda, alguna consulta. 45 minutos de clase, hora pedagógica, suficiente para mantener la concentración. Profe, yo más que una consulta tenía como un comentario que tenía pensado hacerle cuando regresáramos. Bueno, ya como que lo respondió en la clase, pero con unos amigos estamos postulando a un proyecto que sacaron como para financiar músicos que habían quedado desempleados por la pandemia y así. Entonces yo obviamente acepté porque estoy desempleada, entonces fue como ya, démosle, pero primero yo le eché la culpa al proyecto. Así como, ¿cómo se van a preocupar solamente de pagarnos un sueldo y quieren que hagamos, no sé, una obra de teatro que tiene que ser inédita, y no nos dan para el vestuario, para los traslados, para la escenografía, etcétera? Primero yo pensé eso. Y después dije, no, pues, bueno, yo no hice el proyecto, lo hizo una de las niñas que está como a cargo. El proyecto está mal planteado porque quizás el gobierno no quería algo tan grande. Quizás si ellos no te dan el dinero para comprar vestuario o para trasladarte a otra locación o para escenografías o lo que sea que incluya una obra de teatro, quizás no querían algo tan grande, pero después fue como ya, pero igual, mi crítica al final era que ellos como que dicen fomentar la cultura, pero no están cubriendo los gastos que la cultura necesita, que si ellos quieren una obra de teatro, obviamente se va a necesitar escenografía, obvio. Entonces me parecía como hipócrita de parte del proyecto. Intentar pagarte solo el sueldo que así como, ya sí, pero si les estamos pagando el sueldo, pero ¿y el resto? ¿Y con qué hago la obra de teatro? Eso me parecía como ilógico. Pero claro, después dije, quizá el proyecto está mal planteado por nosotros, por los que estamos postulando, y en verdad no querían algo tan grande y al final nosotros, usted lo dijo recién, pues va a salir dinero de nuestros bolsillos. Imagínense que era un proyecto solamente para 5 personas. Entonces no tenían que haber sido 2 músicos, tenía que haber sido un solo músico y como productor de sonido tenía que haber entrado ahí. No 2 músicos y el productor de sonido le van a tener que pagar de su bolsillo a las personas que están gestionando el proyecto. Va a salir carísimo y ellos van a perder quizás la mitad de su sueldo cada uno por intentar financiar eso. Entonces, claro, al final era culpa de los que postulamos y no del proyecto en sí. Entonces, igual fome. Suele pasar, suele pasar. Y yo creo que eso es muy importante, el hecho de tratar del diagnóstico, saber un poco de qué busca el fondo. Porque si es un gran fondo de emergencia, lo más seguro, o sea, es una certeza, lo que te voy a decir es una certeza. Eran fondos que estaban orientados principalmente a hacer un intercambio. Un intercambio. Y ese intercambio era una obra por un monto. Entonces no había producción de por medio. O si existía esa producción era básica,
porque lo que se estaba tratando de instalar bajo esa línea de financiamiento era un subsidio, que no podías entregarlo directamente porque tenía que haber una prestación por parte del beneficiario. Ese. Entonces, lo que tú señalas también se da en el FNDR. Muchas organizaciones tratan de hacer grandes y mega eventos con el FNDR, y el FNDR es chiquito. El FNDR es un subsidio. Yo lo veo como la gran posibilidad de presentar un proyecto pequeño para complementar tu idea o para darle funcionamiento durante un tiempo. Lo llevo a fijarse en los lienzos, siempre saco los mismos ejemplos, pero que son exitosos y son dignos de inspirarse en ellos. Identidades, FITSA, FILSIC. Miren la cantidad de logos que tienen involucrados. Porque no le sacan la plata a uno. Postulan o apalancan recursos de una serie de actores, públicos y privados. Por lo tanto, te dicen, ¿pero cómo? ¿Para una y sola idea? No. Cada uno de esos logos está financiando un proyecto, un ítem, una partida presupuestaria, que en conjunto, esa mente creativa le permite construir esta gran idea. Entonces, te los voy a colocar de otra forma. Vamos a montar un festival de música popular y vamos a traer a los jaivas. Si le pedimos la plata al FNR, a la municipalidad o al ministerio, nos van a decir que no nos va a alcanzar el dinero. Pero sí podemos pedirle a ellos el aporte para la técnica, el aporte para los pasajes, el aporte para la estadía, el aporte para la logística, para contratar artistas, solistas, conjuntos locales que no cuesten lo mismo que una banda de reconocida trayectoria y fama internacional como los Jaivas. Y Minera Escondida se pone con los Jaivas. Pero Ahí sí calzaría, pero siento que quizás se intentó abarcar como mucho y si se hubiesen postulado a otro proyecto para obtener la escenografía y el vestuario y los viajes que quieren hacer, porque más encima eran tres como líneas de dirección, podía ser o COVID, o niños y niñas, así como público infantil, o rescate como de patrimonio regional. Entonces, obviamente, los niños que están haciendo el proyecto se fueron por esa y quieren viajar a una salitrera que está abandonada como 2 veces al mes, vestuarios súper complicados, escenografía súper complicada y muchos externos para hacer algo muy grande. Entonces, yo así como... pero, ¿y cómo van a financiar eso? Y ellos, no, es que cada uno va a poner, no sé, 3 luquitas para la benzina y no sé qué. Y yo así, no, no puede ser, así como, o quizás se hubiese tenido que postular a otro proyecto para financiar esas cosas, más el proyecto que nos pagaba el sueldo, y ahí hubiese estado como muy bueno, pero no sé. claro, Así que, porque hay que ver el objetivo, hay que ver el objetivo siempre de las bases. O sea, no irse a la tentación. O sea, muchas veces uno tiende a tentarse con el hecho de postular y ganar. Voy a conseguir luquita. Sí, es válido. Oye, sí, aquí el tema yo siempre les digo a todos los alumnos en todos los ramos, este ramo de proyectos no solamente es por el afán romántico, utópico de presentar iniciativas artísticas y culturales, también es para que ustedes, su talento se valorice y generen ingresos. Entonces es válido que tú quieras dispararle a todos los patos que van volando. Y si tú le logras achuntar a varios, ya el problema se te transforma, ya no es un tema de ingreso, es un tema de tiempo y de capacidad de responder a ese financiamiento. Por lo tanto, eh, es importante que siempre esté presente el tema presupuestario y ver la naturaleza del proyecto. Muchas veces te dicen, oye, postulemos a un proyecto de 2 millones y todos te invitan a postular, pero tu idea no es de 2 millones, tu idea es de 5. Y a lo mejor ni sí, siquiera es de 5, es de 3.5 para que sea buena y para que nadie termine peleando, porque al final va a salir de tu bolsillo y no es la idea. Pero se supone que te están claro, subsidiando. pero, Tienes una sí, base. como que te dieran el sueldo para que tú mismo te gastes tu sueldo en el tema, no, nada que ver, es una cosa totalmente aparte. Pero ahí Así que donde eso, yo digo, ¿quién es el del error? Es uno.
Yo también he cometido Nosotros, el mismo error. nosotros, sí, Yo también he o sea, cometido el mismo error con proyectos. quizás si yo hubiese visto el proyecto antes de que lo mandaran o algo así, hubiese dicho ya, pero incluyan la plata igual del que va a grabar el sonido de los músicos y etcétera. Y Ujú. lo peor de eso es que yo hubiese salido cortada, porque yo soy el músico que está sobrando ahí, po. Tienen dos músicos. Entonces no tenía que haber sido yo, tenía que haber sido el niño que les va a grabar y les va a producir el audio. Entonces, no sé. Pero bueno, ya está hecho. Igual todavía no dan resultados, están súper atrasados con el tema, pero Ujú. en verdad quería comentarlo porque acá me imagino que este año o el próximo año ya todos van a estar postulando a cosas y para que no cometan esos errores, pues quizás estar así como más atento a que el proyecto te cubra todo. Mira, la cátedra se dio justo en un periodo en que se está, a ver, metodológicamente no calza, no calza los tiempos, pero justo coincide con el FNDR que está abierto. Entonces se podría trabajar un FNDR. Ahora no sé si alcanzarán Sí, a de hecho, postularlo. el DART vence mañana, así que igual ya es como tarde, pero para el próximo año quizás sí, pues. Y Y de vamos a ver hecho, fondar. La estructura del fondar se va a ver y vamos a trabajar las dos, las FNDR y el fondar. ya, Ambas. bacán. Porque yo tuve que ahora como que pagarle a un gestor para que me No, redactara. no lo hagas, no lo hagas, no lo Así hagas, no lo como, hagas, no lo sí, ya lo hagas, hice. no lo hagas, no lo hagas. Aquí lo importante es que el encargado del proyecto sea el dueño de la idea. De verdad te lo digo. Lo demás, eso de estarle pidiendo a alguien que redacte, eh, no va a ser lo mismo. Mucha profe, ya la embarré. Es que en Muy el tarde. fondo, es que yo les vuelvo a insistir, chiquillos, a todos. Ustedes proyectan o sea, presentan un proyecto, lo formulan no solamente para ejecutar algo que quieren hacer, algo que les nace, que sueñan, que lo sueñan despierto, sino que también para ganar plata, para que se paguen su justa. A ver, un proyecto no te va a pagar una casa, pero pucha, te va a ayudar en algo. Entonces, imagínate que conseguir ahí el equilibrio entre lo que se quiere hacer y lo que se quiere percibir. Y yo creo que eso es súper importante también tenerlo súper presente al momento de formular. Tú tienes que dejarte algo para ti, aunque sea para tus vacaciones. Te lo estoy diciendo así. Hay proyectos que pagan vacaciones. Mochileo. No estoy diciendo que vamos a ir a Cancún. No. O irte a dar un gusto. O poder decir, me puedo comer un completo en la estación, en la vieja cochina o en un corrito y no es que esté dejando algo de lado, es algo que me sobra. Y es rico cuando uno tiene, aunque sea luquita más, que uno puede disponerle y darse un gusto. Y para eso son los proyectos. Claro, pueden haber cosas que les va a facilitar el tema como ingreso familiar, pero también para darse su gusto. Así que, sin perjuicio de las cosas que pueden comprar por el proyecto y que después quedan para su uso personal, para otras iniciativas o para seguir potenciando su desarrollo artístico. Una mesa de sonido, un notebook, una filmadora, un micrófono, qué sé yo. Entonces, piénsenlo así, no solamente como un tema de ejecutar, sino de ir construyendo su propia historia personal en torno a esta posibilidad de contar con ingresos. Pero sí, hay que buscar los equilibrios y vamos a tratar de generar los equilibrios. Sí, así que Bueno, eso. sí. Gracias. Bueno, muchas gracias por su participación. El día jueves comenzamos ya con un análisis práctico de sus ideas. Voy a entregarle los conceptos teóricos de cómo funciona cada una de las celdas del Canvas y es un lienzo donde cada espacio debe responder a una pregunta. Y esa pregunta la responden ustedes porque es su proyecto. Lo que yo les voy a explicar es cómo hacerlo y de qué forma meridianamente queda bien. Porque cada uno de ustedes tiene sus propios estilos, sus propias necesidades, sus propios objetivos. Pero vamos a trabajar en aquello porque les va a permitir tener esa carta de navegación muy clara. ¿A fin de qué? De formular, de escribir, porque también nos pidieron que una de las cosas importantes de este semestre era la capacidad precisamente de transmitir bien las ideas. Así que entre más simple sea, más fáciles de entender. Les deseo un feliz martes, mejor semana. Nos estamos viendo el jueves 8:30 de la mañana.